Estuvimos haciéndole un seguimiento muy importante, compañeros de la mesa, y estuvimos también informándose de la forma como se ha venido pues aumentando, y creo que esta es una noticia que día tras día escuchamos, y esperamos que esas noticias día tras día que se empiezan a normalizar y que terminan en algún momento volviéndose paisaje, pues en este caso no sean así. Estamos hablando del reclutamiento de niños y niñas, de jóvenes que pues desafortunadamente en muchos territorios aquí en Colombia pues están siendo víctimas de ellos. Para ampliar un poco este tema y conocer, incluso también vimos cómo ustedes nos trajeron la información ayer, compañeros, de cómo en redes sociales pues también se está volviendo una plataforma no solo para otro tipo de contenidos, sino que también está siendo utilizado por estos grupos irregulares para captar y terminar reclutando a menores. A esta hora nos atiende la doctora Lina Mejía, ella es coordinadora de Derechos Humanos de Vivamos Humanos. Bienvenida, doctora Mejía, gracias por atender a Colmundo Radio. Bueno, vamos a establecer un momento la comunicación, tenemos como una situación ahí para poder hablar, es importante, es un tema bastante importante, necesitamos tener bien la comunicación. Listo, doctora, ¿me escucha ahora sí? Sí, señor, yo escucho, no sé si ustedes me escuchan. Muy bien, gracias, bienvenida a Colmundo Radio, ¿cómo ha estado? Bien, muchísimas gracias. Gracias por tenernos en este espacio. No, para nosotros es un gusto. Bueno, doctora, hablemos un poco de este flagelo del reclutamiento de menores, que si bien es cierto es un delito de guerra, además, entre otras situaciones que se ha tenido en cuenta en las cortes internacionales, pues desafortunadamente sigue pasando en Colombia. Así es, desafortunadamente en los últimos años, pero particularmente este año hemos visto como nuevamente el reclutamiento forzado cobra precisamente pues uno de los primeros puestos, por así decirlo, entre las mayores afectaciones que hemos seguido de cerca, particularmente en este 2025, y nos preocupa sobre todo pues las diferentes modalidades que ustedes ya señalaban brevemente ahorita en la introducción, mediante la cual justamente se está perpetrando pues este delito, ¿no? Que reclutamiento forzado sabemos que tiene diferentes dinámicas, pero el impacto sigue siendo de todas formas de manera diferencial para niños, niñas y adolescentes en Colombia. De acuerdo, dentro de lo que ustedes vienen analizando y revisan desde Vivamos Humanos, ¿qué está siendo una de las principales causas o qué está abocando a que de alguna manera los jóvenes están siendo y los niños estén siendo tan vulnerables en las regiones? Bueno, pues tenemos diferentes circunstancias. Una de ellas, que de hecho también ha sido advertida en días recientes por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, es la modalidad precisamente del uso de redes sociales para reclutar, ¿no? Para engañar, también para persuadir a los niños, niñas y adolescentes y, digamos, sobre todo que tienen una vulnerabilidad para que se unan de pronto a los grupos armados. Entonces, claramente, pues esto ha sido, digamos, uno de los primeros escenarios con los que nos hemos encontrado, que de pronto no se veían con anterioridad, y con todas estas nuevas tecnologías de la información, pues desafortunadamente ha venido como en una tendencia creciente. Lo segundo, desafortunadamente también en territorios muy vulnerables, pero que han tenido diferentes situaciones de violencia particular a lo largo de este año, hablo de Catatumbo, de Cauca, de Meti, de Guaviare. Evidentemente la desescolarización, los modos y alternativas de vida, claramente dan también como un espacio en el que los grupos armados, diferentes actores armados, ilegales por supuesto, optan o digamos encuentran una vía para profundizar esos engaños, esas persuasiones, esos reclutamientos, y pues terminan desafortunadamente estos menores de edad vinculados a las filas. Y lo tercero, que también ha sido un fenómeno relativamente nuevo que hemos encontrado, digo nuevo en el sentido de que han sido víctimas ya no solamente de la inmersión en estos grupos armados y en la inmersión de confrontaciones entre los mismos grupos armados, sino también digamos que su vinculación ha permanecido de alguna manera u otra. Entonces me refiero sobre todo nuevo a los efectos y a los impactos que ha causado, pero no nuevo frente a este fenómeno, entre comillas, que es el caso de la inmersión de niños migrantes, ¿no? Sobre todo niños y adolescentes, que es lo que particularmente se han registrado, como por ejemplo en el Catatumbo, en donde no solamente hay reclutamientos, que por sí ya es una afectación diferencial a estos niños, niñas y adolescentes, sino
también hay una vinculación de migrantes que son falsamente contratados o se les promete digamos, algunas modalidades, algunos beneficios y terminan en las filas de uno o de otro actor armado y dentro de eso han caído, precisamente han sido víctimas de homicidio. Entonces no solamente reclutamiento, sino homicidio cuando estos actores se enfrentan. Coordinadora, Vivamos Humanos lleva más de 20 años trabajando en pro de los derechos humanos y en todo este tiempo, ¿qué otro tipo de modalidad han identificado como nuevas en cuanto a reclutamiento de menores de edad y qué tanto ha aumentado las cifras donde los niños se ven vulnerados por estos grupos armados? Realmente estos fenómenos que yo escribí anteriormente no se habían visto en los últimos meses, digamos, redes sociales, el tema de los menores migrantes, tal vez no se habían visto con tanto rigor. Ahora sí, de pronto tal vez lo que se ha mantenido en el tiempo ha sido el tema de la desescolarización. Evidentemente, si no hay oportunidades de vida, si hay desescolarización, claramente pues esto se vuelve un caldo de cultivo, entre comillas, para los grupos armados y aprovecharse de esa situación y vincularlos precisamente a sus filas. Entonces realmente es algo que se ha mantenido y que se ha presentado a su vez como nuevo, sobre todo porque ahorita al presentarse tantos fraccionamientos entre las diferentes estructuras armadas, las disidencias entonces se dividieron, por lo menos las de Calarcá y Mordisco, o por ejemplo por el otro lado, lo que era Segunda Marquetalia, que ahorita tiene una nueva denominación. Todo eso repercute en que existe una necesidad, entre comillas, de engrosar las filas y se acude pues a los menores de edad, desafortunadamente, que ustedes lo indicaban, pues su vinculación claramente puede constituir un crimen de guerra. Entonces, eso uno. Dos, evidentemente, aumentado significativamente. Señor. La escucho. Ya, evidentemente frente a los años anteriores no es que no se presentara este fenómeno, por el contrario siempre ha estado persistente, pero incluso a cifras de la Defensoría del Pueblo del año pasado, más de 400 niños reclutados por parte de grupos armados ilegales, diferentes lugares que tienen mayor incidencia, Cauca, Norte de Santander, Valle de Cauca, entre otros departamentos, pues son los que presentan precisamente ese aumento significativo. Incluso se cree que fácilmente ha aumentado entre el 20 y el 30% frente a años anteriores, y hay incluso pues también algunos señalamientos, digamos, muy pertinentes que hizo en su momento la Defensoría del Pueblo frente a quienes eran los presuntos grupos armados que estaban precisamente reclutando también a este número de niños. Y ahí lo más preocupante es que de todas estas cifras que estoy mencionando, más del 50% de estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes pertenecían o pertenecen a comunidades étnicas. Entonces ahí encontramos incluso una afectación diferencial adicional a la que ya se presenta por el tema de reclutamiento. Entendido. Doctora Mejía, además de Vivamos Humanos, usted también refiere también las cifras que presenta la Defensoría del Pueblo y una progresión, un incremento hasta del 1000% en casos de reclutamiento forzado en menores. También es una alerta emitida por Human Rights Watch. También escuchábamos ayer, por ejemplo, al representante de la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Scott Campbell, y también las alertas del Grupo de Reclutamiento Ilícito de la Fiscalía. Ayer se reunió precisamente Scott Campbell con los representantes de Meta y de TikTok para Colombia. Pero ¿cuáles serían ese camino, esa senda efectiva, pues, para minimizar y combatir este flagelo? Bueno, pues realmente ahí deben haber unos abordajes de prevención, y prevención en un sentido de que las plataformas tengan o hagan o puedan permitir una suerte de pedagogía sobre precisamente estos riesgos que se están presentando, unos canales de denuncia que a veces son tan complicados en redes sociales, por ejemplo. Adicionalmente tiene que esto estar acompañado de una articulación directamente con un comité interinstitucional por parte del Estado, porque finalmente TikTok, Facebook, las diferentes plataformas y pues los grupos ya digamos tecnológicos como Meta y demás, evidentemente necesitan trabajar de la mano con el Estado y viceversa, es decir, el Estado también los necesita a ellos para crear estos
mecanismos de prevención, fácilmente pueden haber también campañas, pueden haber botones de denuncia, el término de las condiciones y la aceptación también de esas condiciones que usualmente uno le da y no lee también cuando ingresa a ese tipo de plataformas, el control también de quiénes niños, niñas, adolescentes están utilizando y qué tipo de contenido se está filtrando en las redes para que por ese medio sea un grupo armado pues no solamente capaz de hacer propaganda que llame la atención a este grupo poblacional, sino que también permita utilizar medios para engañar y persuadir. Yo creo que tienen que haber unos filtros mucho más certeros, mucho más conocidos, si se quiere, para que este contenido no tenga el alcance que en este momento está teniendo, porque si hablamos que, por ejemplo, un grupo armado como el ELN tiene TikTok, que de hecho lo tiene, pues fácilmente vamos a poder ver repercusiones también en esta vida en línea y sobre todo los menores que son tan proclives a utilizar este tipo de herramientas tecnológicas para todo hoy en día. Entonces creo que esos filtros indudablemente se tienen que trabajar con mayor rigor y lo que mencionaba en un principio, botones de denuncia, campañas de prevención, creo que funcionarían en este momento porque pues estamos viendo el crecimiento exponencial y estamos de alguna manera u otra a tiempo de pensarnos qué más se puede hacer para prevenir. Muy bien, pues justamente ese tema de poder denunciar y denunciar de pronto cuando la cuenta o el video está ahí en sugerencia, creo que es determinante, doctora Lina. Hace poco, incluso lo comentábamos aquí con mis compañeros, yo personalmente me encontré con un video en TikTok donde pues desde el punto de vista de un niño, pues mostraban a dos niñas, no sé, entre unos 15, 16, uniformadas con ropa militar de las disidencias, camuflaje de las disidencias, y pues se veía de alguna manera, pues desde los ojos de un joven, de un niño, de un hombre, pues se veía interesante, pero lo que usted dice, yo me quedé con la intención, entré a la cuenta, habían más videos similares donde hacían parecer todo como muy atractivo, pero no hay una forma de uno denunciar, y creo que eso sí es muy preocupante, de cómo pues si el contenido le llega a uno, estando yo aquí en Bogotá, pues imagínese un niño en una región, lo vulnerable que puede ser. Estas creo que son alertas muy importantes que se deben tener en cuenta. De acuerdo totalmente, y fíjense que ahorita justamente estamos en pleno debate, porque hay una situación similar guardando las justas proporciones y son estos temas de violencia digital en línea, ¿no? Que tienen un enfoque de género, como por ejemplo el hecho de compartir imágenes privadas no consentidas al público, ¿no? Que esto también lo hemos vivido mucho en redes sociales, particularmente las mujeres, y en Colombia no hay un marco normativo. De hecho en este momento hay un proyecto de ley que está en curso y que ya surgió algunos primeros debates, pero que todavía no está ni cerca de que termine, y esto lo menciono porque al no haber un marco normativo robusto para estas situaciones que ya vienen presentándose hace por lo menos 3, 4 años y que la Corte Constitucional ya ha sacado por lo menos unas 4 sentencias exhortando al Congreso a que regule y legisle sobre la materia, pues imagínense ahora que nos encontramos ante estos nuevos fenómenos de reclutamiento vía redes sociales. Entonces a lo que voy con esto es que evidentemente las herramientas ni siquiera institucionales las tenemos en este momento en Colombia, hablándolo de un marco normativo vigente, y necesitamos es echar mano precisamente de los mecanismos que podrían ser aplicados que nos permitan estas situaciones de prevención, y esto se tiene que hacer articulado también con estos terceros, como se llama, pues en la legislación, ¿no? Incluso con los mismos proveedores de Internet que permitan filtrar también ese contenido y no solamente las redes sociales. Muy bien, agradecerle inmensamente. ¿Algún mensaje final? Rápidamente, ya tengo que despedir a una pausa comercial, pero le agradecemos inmensamente su tiempo, coordinadora, ampliar un poco esta información que preocupa bastante con lo que pasa con la niñez en las regiones. A ustedes, muchas gracias. Creemos que hacer caso a estas alertas tempranas, por ejemplo, de la Defensoría, de estos organismos multilaterales, particularmente las alertas comunitarias y tempranas también que hacen las organizaciones sociales, las mismas comunidades en terreno, valga la redundancia, son la vía también para atender estas situaciones que ahorita pareciera nueva, pero que usualmente cuando se han denunciado no se les ha puesto el foco, y creo que estamos a tiempo precisamente de tratar de abordarlo mediante una atención integral, a ver qué podemos hacer para frenar estas cifras de reclutamiento, sobre todo mediante estos nuevos mecanismos. Así que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, un feliz día, coordinadora.